Iglesia Cristiana La Familia presenta un mensaje a la luz de la palabra. Con el pastor Bernardo Ríos. A continuación. Vamos a leer. Entonces, en esta oportunidad vamos a orar y luego entonces nos vamos a sentar y vamos a comenzar a predicar directamente para, ¿verdad?, ahorrarnos un poquito de tiempo porque mis sermones por lo general son un poco largos. Oramos. Padre, te damos gracias. Tú eres bueno y tú eres santo. Te ruego, Padre, que en este momento me ayudes a predicar tu palabra. Me guíes, Señor. Tu palabra, Señor, sea escuchada el día de hoy por tu pueblo, por tus hijos, por tus hijas. Y no a mí, Señor, sino a tu nombre da gloria, por tu verdad, por tu fidelidad. Gracias por este sermón en que yo sé que tú nos vas a hablar a cada corazón y te rogamos, Padre, ser guiados por tu Santo Espíritu y edificados y exhortados y consolados de acuerdo a tus propósitos maravillosos. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Hermanos, el día de hoy vamos a continuar con nuestra serie del Evangelio de Juan. Estamos en el tema número 9. 9 temas. Esperamos con la ayuda del Señor este año 2021, si el Señor así nos lo permite, ir casi cerrando para fines de año en el último capítulo de Juan. En Romanos nos salieron mucho más sermones porque Romanos va variando mucho. En un mismo capítulo podían salir hasta 4 temas. Pero el Evangelio de Juan tiene una característica de que a veces un solo capítulo trata un solo tema. Entonces lo podemos dividir solo en 2 y podemos avanzar un poquito más rápido. Por eso, aunque a usted le parezca raro, quizás con el Evangelio de Juan, que tiene más capítulos que Romanos, nos vamos a tardar lo mismo quizás que Romanos o hasta un poquito menos. El día de hoy, hermanos, nuestro tema se titula Jesús y la mujer samaritana. Vamos a estudiar, hermanos, la revelación que Jesús le hizo a esta mujer, tan importante, y es que él era el Mesías. Amén. Desde Génesis 3 hasta Malaquías 3, el primer libro del Antiguo Testamento y el último libro del Antiguo Testamento, las Escrituras proclaman repetidamente que un Salvador iba a venir. La ley, los salmos, los profetas, así es como lo dividen los judíos, la Tanaj, hacen predicciones precisas sobre detalles de su vida. Hacía prácticamente 1500 años que la expectación iba creciendo con los siglos, la expectación por el Mesías que se había prometido en Génesis 3:15. Con el paso de los siglos iba aumentando. Para el siglo I, cuando Cristo vino, la expectación estaba al tope. Se anhelaba la venida del Mesías y entonces lo impensable sucedió. El Mesías vino y su pueblo lo rechazó. Y no solo lo rechazaron, sino que lo entregaron a muerte en manos de los romanos. No es que el pueblo no tuviera claro que toda la evidencia del Antiguo Testamento afirmaba que él era el Mesías, sino que estaban tan cegados por la religión y tan confiados en sus buenas obras y en la circuncisión y en la descendencia de Abraham, que cuando el Señor vino, prácticamente esta ceguera no les permitió verlo. Juan el Bautista dio testimonio claramente diciendo: yo no soy la luz, Él es la luz. La luz es algo tan difícil de evitar ver. Si estás en un cuarto oscuro y alguien prende una luz, es lo que más resalta en el cuarto oscuro, por muy diminuta que sea la luz. Entonces, eso habla de cómo realmente el pueblo estaba ciego, porque solamente a un ciego hay que señalarle hacia dónde está la luz, porque por naturaleza debería de verla. Estaban ciegos. Un examen cuidadoso del Antiguo Testamento nos deja ver que hay cosas fundamentales que indicaban cuando Cristo nació hace 2000 años que Él era. Por ejemplo, se dijo que sería descendiente de Abraham.
pero de Isaac, no de Ismael. Se dijo que sería hijo de Isaac, pero de Jacob, no de Esaú. Se dijo que sería hijo de Jacob, pero de Judá, no de las otras 11 tribus. Se dijo que sería hijo de Judá, pero de Fares, no de Sara, los hijos de Judá. Se dijo que sería hijo de David, y fue hijo de David. Muchos otros aspectos sobre la vida de Jesús predijeron con mucho tiempo de anticipación que él era, por ejemplo, su nacimiento. Se dijo en Miqueas 5:2 que nacería en un lugar específico, en Belén para ser específicos. Mateo 2:1 al 6 confirma que la profecía de Miqueas fue precisa. Se dijo que nacería también dentro de una cierta ventana de tiempo. Y esta ventana de tiempo estaba contenida antes de que los judíos fueran invadidos por Tito, el general romano, en el año 70 y fueran llevados cautivos y el templo fuera destruido. De hecho, Daniel da exactamente la precisión de cuándo iba a ser crucificado el Mesías antes de la destrucción del templo en el año 70. Era importante que esto se cumpliera porque se cree que cuando fueron llevados cautivos en el año 70 los judíos, se perdieron los récords de la tribu de Judá y tenía que ser entonces antes de que esto sucediera para que se pudiera identificar que Cristo venía de la línea de Judá. Las circunstancias de su nacimiento serían muy singulares, ya que Isaías 7:14 dijo claramente: he aquí la virgen dará luz. Y muchos tienen mucha controversia con esta palabra virgen en el original, que es alma, y dicen solamente quiso decir que era una doncella, una jovencita, pero no precisamente que era virgen. Sin embargo, los evangelios nos dejan claro cuando dicen que José no la conoció y se halló que ella había concebido del Espíritu Santo. Se predijo también su ministerio terrenal. Por ejemplo, se dijo que tendría un heraldo en Isaías 43. Ese heraldo fue Juan el Bautista. Se dijo que ministraría en Galilea en Isaías 9:12. Se dijo que realizaría milagros en Isaías 35, 5 al 6. En la Biblia nadie más realizó la cantidad de milagros y lo portentoso de milagros como Jesucristo. Se predijo su muerte. Se dijo que sería traicionado por alguien cercano, Salmo 41:9. Se predijo por cuánto dinero Judas lo vendería, Zacarías 11:12. Se dijo que sería ejecutado entre los malhechores, Isaías 53:12. Se profetizó que no se rompería ni uno de sus huesos, Salmo 34:20. Que lo traspasarían, Zacarías 12:10. Que sería sepultado en un sepulcro de un rico, Isaías 53:9. Cuando Cristo vino en el siglo I, Él cumplió a cabalidad todas estas profecías a detalle. Y Él era, y la primera persona a la que le reveló esta verdad fue a la mujer samaritana. ¿Y cuál es el propósito de revelarle a la mujer samaritana que Él era el Mesías? Juan el apóstol, el escritor del Evangelio, tiene un propósito en mente al escribir su Evangelio. Juan 20:31, lo puede leer en su casa. Que crean que el Cristo es el Hijo de Dios y que al creer en Él las personas tengan vida eterna. Entonces, en sí, esta historia, aunque muchas veces la usamos para hablar quizás de la inmoralidad y decimos, wow, qué inmoral era la mujer samaritana, el punto aquí realmente gira en torno a la revelación de que Cristo es el Mesías. Ese es el foco central de Juan en todo su evangelio, demostrar que Cristo es el Hijo de Dios. Y si hay alguien aquí que no lo entiende, este término Hijo de Dios quiere decir Dios. Ese es el tema central. Vamos a dividir entonces este estudio, hermanos, en 4 escenas. La primera escena vamos a llamarla las circunstancias. La segunda, el contacto. La tercera, la convicción, y la cuarta, el Cristo. Curiosamente todas comienzan con C. Vamos a leer del 1 al 6, por favor. Del 1 al 6 vamos a hablar entonces de las circunstancias. ¿Lo tiene? Juan 4, 1 al 6. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos,
salió de Judea y fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Estas son las circunstancias bajo las cuales se da este encuentro divino. Jesús, hermanos, se va de un lugar donde Él está. La razón principal por que Él se va, los que vienen siguiendo la serie saben que el último escenario en el capítulo 3, Juan y Jesús coinciden en cierta región bautizando. ¿Se acuerda? Y entonces llega un momento en que Juan dice, me es necesario a mí menguar y que Él crezca. Entonces el ministerio de Jesús comienza a florecer, el ministerio de Juan el Bautista comienza a desaparecer. Y dice que los fariseos oyeron que ahora Jesús es el que tenía más discípulos que Juan. ¿Se acuerda que en el escenario anterior es Juan que todavía, a pesar de que Jesús ya ha hecho el milagro en Caná y a pesar de que ha hecho muchos milagros en Jerusalén, Juan el Bautista sigue siendo más popular todavía en el último escenario? Pero todo parece indicar que aquí las cosas han cambiado y ahora Jesús está haciendo más discípulos y bautizando más gente que Juan. Y es que así tenía que ser. Eso nos quedó claro, creo, en el tema pasado. Hay una nota ahí, mire, entre paréntesis, que es importante. Aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, está entre paréntesis. Esta nota aclaratoria pareciera no tener ninguna importancia, pero sí la tiene, porque apunta a un asunto del bautismo. Mucha gente dice que el bautismo produce regeneración, es decir, es parte de obtener más gracia de parte de Dios para la salvación. Sin embargo, si así fuera, Jesucristo, el Hijo de Dios, que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, no hubiera delegado el bautismo a los apóstoles como si no tuviera importancia. No quiero que me malentienda, el bautismo es muy importante, pero Jesús sabe que no produce, que no hay en él poder regenerativo, y entonces Él no está bautizando directamente. Si Jesús supiera que así es, Él mismo se hubiera encargado entonces de bautizar a cada una de las personas. Salió de Judea, váyame siguiendo ahí en la lectura, y se fue otra vez a Galilea, porque ahí es donde estaba antes. Simplemente se fue de esa región donde había coincidido con Juan el Bautista. Y en este camino, dice que le era necesario pasar por Samaria. ¿Le era necesario en qué sentido? Bueno, no era necesariamente una cuestión geográfica la que lo impulsaba, aunque sí era la ruta más directa entre estas dos ciudades, era una ruta corta. El camino a través de Samaria era más corto que el camino por otro lado. Los judíos más estrictos y más legalistas evitaban a toda costa pasar por Samaria. Se cree que algunos preferían caminar por la costa o cruzar el Jordán y caminar por la ribera del río, porque obviamente no querían mezclarse con los samaritanos. Así que sí era la ruta más corta, pero no es esta la razón por la que a Jesús le es necesario pasar por Samaria. No está Jesús pasando por Samaria para ahorrar tiempo, para ahorrar pasos, sino porque tiene una cita divina en ese lugar. Y esa cita fue prácticamente mandada desde antes de la fundación del mundo. Vino pues a Samaria y pasó a un lugar que se llamaba Sicar. Dice la geografía bíblica que esta ciudad de Sicar está en una pendiente del monte Ebal, lo opuesto al monte de Gerizim. Cuando tú vas a Deuteronomio 11:29, dice que ahí se recitaron bendiciones y maldiciones. En el monte Ebal se recitaron maldiciones y en el monte Gerizim bendiciones. Samaria era la capital del reino del norte. Hoy estuvimos estudiando un poco acerca de esto, acerca de Israel. Y el rey Omri había nombrado la capital del reino del norte Samaria. Jesús llegó a este lugar, a Sicar, y comienza a darnos detalles. Dice que llegó junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Esta tierra la compró Jacob, eso lo podemos ver en Génesis 33, 18 al 19, y en su muerte se la dio como herencia a José, eso lo puede usted ver en Génesis 48, 22. Muchos años después de que salieron de la esclavitud de Egipto, los huesos de José fueron llevados para ser enterrados en este lugar. Entonces, fíjese la importancia de este lugar.
sea, el sitio geográfico donde Jesús está sentado en este momento, en el pozo que Jacob había heredado a José, tenía un peso importante en la historia del Antiguo Testamento. Jacob mismo había estado ahí y había cavado ese pozo y había comprado esa tierra. Y ese pozo se le había dado en herencia a José, uno de los hombres más sabios de la Biblia. Y no solo eso, sino que los huesos de José se habían enterrado geográficamente en ese lugar. No era cualquier lugar entonces, era muy importante para los samaritanos porque era Samaria, pero era muy importante también para los judíos porque Jacob es el padre de las 12 tribus de Israel y esta era una tierra que él le había dado a su hijo José. ¿Qué pasó? Bueno, Jesús, cansado del camino, se sentó junto a este pozo. Se cree que el pozo está a 1 kilómetro aproximadamente de Sicar. Actualmente se ha ubicado este pozo y hay una iglesia junto a este pozo. Geográficamente entonces ha sido ubicado en estos días. Dice que era la hora sexta y lo que quiere decir esta expresión es que era el mediodía. Justo cuando más recio azota el sol, el Verbo encarnado, Dios hombre, tuvo sed. Y es que aunque no había un solo pecado en él, sin embargo, había tomado toda la naturaleza humana para podernos redimir en la cruz. Y como hombre entonces tuvo sed y se cansó y se sentó en este lugar. Todos los escritores, hermanos, de los evangelios fueron muy conscientes de la humanidad de Jesús. Nos dejan ver en sus escritos que le daba hambre, que le daba sed, que se cansaba, que dormía. En una oportunidad Jesús estaba dormido tan profundamente que ni siquiera la tormenta alrededor de él lo despertaba. Oía a un comentarista decir, ese era un sueño milagroso. Hasta en eso es milagroso el Señor. Porque ¿quién no se despierta ante tanto estruendo y truenos y viento? Pero estaba dentro de su plan levantarse y decirle al mar, callad. Así que los escritores, hermano, de los evangelios son conscientes de la humanidad de Jesús, pero escuche, no por esto niegan su divinidad. No niegan su divinidad y son conscientes de su humanidad. La divinidad de Jesús no fue inventada en ningún concilio, como muchos enemigos de Cristo dicen. Eso fue inventado en el concilio de Nicea. Los primeros discípulos de él no entendieron que él era Dios. Explíqueme entonces por qué Tomás cae postrado ante él y le dice, mi Señor y mi Dios, y lo adoró. Simplemente llegaron a la conclusión lógica tras estar con él por 3 años de que era hombre y era Dios. Hasta acá entonces el escenario está listo. Jesús está en el lugar preciso, en el momento preciso para un encuentro que está en la voluntad de Dios, planeado desde antes de la fundación del mundo. La cita había sido preparada, Jesús llegó y demostrando su puntualidad llega antes que la otra mujer. Esta es entonces la circunstancia y ahora vamos a ver el punto de encuentro que lo hemos titulado el contacto del verso 7 al 15. Lea conmigo. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, de cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Y la mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Llegó entonces el momento del encuentro, vino una mujer, Jesús ya estaba ahí, junto al pozo de Jacob, estaba cansado,
tenía sed y quería agua. Y en ese justo momento, hermanos, entra en escena entonces esta mujer. Bíblicamente, y según los eruditos y con respaldo bíblico, esta no era una tarea que se hacía a mediodía, la tarea de ir a sacar agua, no era una tarea que se hacía a mediodía. Por sabiduría, las mujeres iban a sacar el agua cuando el sol se metía. Para respaldo puede usted ver Génesis 24:11 en su casa. Pero esta mujer vino justo cuando más recio quemaba el sol, y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué esta mujer está yendo a sacar agua justo en un momento en que no es lo acostumbrado, y justo cuando ella más agobiada va a quedar, ¿verdad? A causa del sol y de cargar su cántaro de agua. Bueno, la razón es que esta mujer quiere evitar la vergüenza pública. Esa es la razón. Quiere ir en un horario en donde no hay más personas que la vean. Quiere evitar el cuchucheo de otras mujeres cuando la miran ir hacia el pozo o cuando la ven venir con su cántaro de agua. Pero al tratar de evitar al demás público y al tratar de evitar al resto de las mujeres, se encontró justamente con Jesucristo. Todo lo orquesta el Señor, no hay casualidades. Veamos cómo Dios utiliza esta circunstancia de la vergüenza que esta mujer tiene de ser vista en público justo para guiarla a Cristo. Me recuerda cuando el siervo de Abraham llegó también a un pozo buscando mujer para Rebeca y le dijo al Señor, le puso un montón de especificaciones. Señor, que aquella doncella que venga aquí a sacar agua y me dé agua a mí y a mis camellos, que esa sea la que tú has elegido para que sea la esposa de tu siervo. Y estaba acabando de hablar cuando llegó Rebeca y le dio de beber agua a él y le dio de beber a todos sus camellos. Me recuerda también cuando José es mandado por Jacob a buscar a sus hermanos, los va a buscar a Siquem y los anda buscando en Siquem y no están en Siquem, que precisamente Siquem, escuche, Siquem es ahí donde está el pozo. El pozo este que estamos hablando está en Siquem. Ahí fue donde José fue a buscar a sus hermanos cuando Jacob lo envió y le dijo, ve a buscar a tus hermanos. Y llegando a Siquem no estaban ahí y a lo lejos un hombre le gritó y le dijo, los he oído decir que van a Dotán. Y ese retraso de no encontrar a sus hermanos rápido fue usado por Dios para que en el momento exacto en que los hermanos lo tienen en la cisterna y están cavilando entre si matarlo o qué hacer con él, justo en ese momento va pasando una caravana de ismaelitas, de mercaderes que van rumbo a Egipto. Y en ese momento ellos dicen, ¿saben qué? Vendámoslo a esta caravana. Pero los dos tiempos se coordinaron y obraron de tal forma que quizás si no hubiera pasado la caravana lo hubieran matado. Pero tenía que pasar la caravana porque tenía que ser vendido a Egipto para que fuera a Egipto y se volviera señor de toda la tierra después de Faraón y salvara al mundo para que no pereciera de hambre. No hay casualidades en Dios. Usted no está aquí hoy por casualidad, no estás escuchando el evangelio por casualidad. Quizás puede ser un último llamado para muchas personas. No hay mañana para el arrepentimiento. La salvación es hoy. De hecho, también se cree que esta mujer samaritana tenía fuentes más cercanas. No tenía que ir a 1 kilómetro a sacar el agua, pero como dijimos, está quizás tratando de evitar el desprecio de sus vecinos más cercanos y trata de alejarse. Quizás me conoce menos gente o la poca gente que me conozca pues no está ahí porque no es el horario de ir a sacar el agua. Usted sabe que conforme avancemos sabremos que era una mujer que tenía muchos maridos y una mujer que tiene muchos maridos es despreciada por la sociedad, especialmente por las demás mujeres. Y escuche esto, Jesús le dijo, dame de beber. Una petición bien sencilla, sin embargo, cimbró todos los cimientos de las costumbres y tradiciones de los judíos de esa época. Porque no acostumbraban a hablar en público con mujeres, número uno, menos un rabí, Jesús era un maestro. En segundo lugar, y para más impacto, menos un judío estar hablando con una mujer samaritana. Derribó todas estas barreras el Señor. ¿Por qué está solo Jesús con esta mujer? El pasaje nos aclara que los discípulos habían ido a comprar comida. No estaban presentes en ese momento.
Jesús no prestaba atención a los tabús sobre comer con samaritanos. Los demás religiosos de su época eran estrictos en este sentido. Jesús no tiene problemas con mandar a traer comida en Samaria y comer en Samaria y beber, escuche, del cántaro de una samaritana, lo cual sus connacionales seguramente consideraban como impuro. Seguramente decían, jamás bebería yo agua de un vaso de un puritano, es impuro, me voy a contaminar. Jesús está dispuesto a que si la mujer saca el agua y se lo acerca a sus labios, Él está listo para beber agua del cántaro de la samaritana. En Egipto era al revés. En Egipto los egipcios eran los que no querían comer con los judíos. Les era abominación. Cuando llegaron a Egipto fueron puestos en Gosén, un poco lejos de los egipcios, y la razón que consideraban inmundo algunas veces comer junto a un hebreo, en ese entonces eran llamados hebreos, era porque en una de esas un hebreo estaba comiendo un animal que un egipcio consideraba sagrado. Entonces vemos cómo se invierten los papeles. Cuando José come con sus hermanos, que finalmente se da a conocer a ellos, dice que habían por lo menos 3 puestos diferentes en ese cuarto. En uno estaban los egipcios, en otro estaban los hermanos de José y aparte estaba José, que era una mixtura de ambos. Era hebreo y había estado muchísimos años en Egipto. Y la pregunta de la samaritana es de sorpresa: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber que soy samaritana? Está sorprendida. Esto no es lo que realmente se acostumbra en este tiempo. Dice Juan, como una nota aclaratoria para los gentiles que leen y no entienden este contexto de rivalidad, porque no se llevan entre sí, pone Juan esta nota aclaratoria. No se llevan entre sí. Jesús está dispuesto a beber de su cántaro, aunque sea considerado impuro y aunque no se lleven entre sí, porque Jesús es Dios. Él no está preocupado con que el cántaro lo contamine. En el momento en que el cántaro y Jesús hubieran entrado en contacto, en lugar de que el cántaro contaminara a Jesús, Jesús iba a santificar el cántaro. Porque no puede un elemento terrenal, un elemento de esta tierra, contaminar al Dios Santo. Por eso vemos a Jesús haciendo cosas como, por ejemplo, tocando cadáveres, tocando leprosos. La mujer del flujo de sangre vino y se prendió de los flecos de su manto. Y no era contaminado, no, los cadáveres resucitaban, los leprosos eran limpiados y el flujo de sangre se detuvo, porque no hay nada que pueda contaminar al Dios Santo. Él no era contaminado, Él purificaba lo que tocaba. Los samaritanos fueron un resultado de una mezcla de matrimonios mixtos entre algunos miembros de algunas de las tribus de Israel. Cuando fueron llevados cautivas las 10 tribus del norte en el año 721 a.C., se cree que el rey de Asiria no sacó a todos exactamente, dejó a algunos y trajo gente de otras partes del mundo porque se acostumbraba a hacer sus conquistas a Siria. Y entonces ahí fue donde esta mezcolanza de personas dio origen a los samaritanos, que era una mezcla entonces de descendientes de ciertas tribus de Israel junto con extranjeros de otras naciones, y por lo tanto los judíos, que eran considerados puros del reino del sur, donde está Judá y Benjamín, consideran a todos estos samaritanos impuros, una mezcla. Les voy a dar unos datos bien interesantes. Cuando lea Esdras y Nehemías, ponga atención a esto. Porque cuando vuelven del exilio, hermano, los judíos, en los tiempos de Esdras y en los tiempos de Nehemías, los samaritanos están ahí ya. Ellos no están cautivos, son los judíos los que están cautivos. Y cuando los judíos vuelven y empiezan a reconstruir el templo, los samaritanos quisieron formar parte de la nación. Eso lo puede usted leer en Esdras 4:1 al 2. Los samaritanos vinieron y le dijeron: ok, van a construir el templo, nosotros les queremos ayudar y queremos trabajar con ustedes. Pero lo rechazaron. Esdras 4:3 dice claramente que les dijo: no, ustedes no pueden construir con nosotros. Los consideraban impuros. Dijeron: nos van a contaminar las piedras, nos van a contaminar la construcción que vamos a hacer. Y esto, hermano, generó un resentimiento tremendo en los samaritanos. Porque ellos querían como: ok, ya volvieron, queremos ser parte de ustedes, construyamos el templo y adoremos al mismo Dios. Pero los judíos dijeron no. Esdras 4:4, Nehemías 4:1 al 3 y verso 7 nos aclara estos comentarios que le acabo de hacer. ¿Qué sucedió? Tras sentirse rechazados, entonces pasaron de querer ser parte de a ser los enemigos más implacables de los judíos. El resentimiento.
los llevó a crear una enemistad tremenda. Ok, no quieren que los ayudemos a construir el templo. No, ok, entonces ¿saben qué? Vamos a tratar de parar la construcción del templo. Y fue ahí donde se juntó Tobías, el árabe y los samaritanos para tratar de detener la construcción del templo. Ese es el contexto de lo que está pasando. Esto está sucediendo 4 siglos antes de Cristo y se está gestando entonces una rivalidad tremenda con ellos. Cuando llegamos a los tiempos de Cristo ya son 4 siglos de rivalidad. Según el libro de Eclesiástico, que es un libro deuterocanónico, en el capítulo 50, verso 25 al 26, dice que los judíos llamaban a los samaritanos un pueblo de estúpidos. Decirle samaritano a un judío era uno de los peores insultos. Si tú querías insultar a uno de tus connacionales, él siendo judío y tú judío, le decías, eres un samaritano. Y era uno de los peores insultos. ¿Y sabe para quién lo usaron? Para Jesús. Juan 8:48. A Jesús lo llamaron samaritano. Pero claro, los samaritanos no se quedaban atrás y según los historiadores dicen que cuando los judíos de todas partes del mundo venían en peregrinaje para celebrar las fiestas en Jerusalén, se disfrazaban, se mezclaban entre el peregrinaje y aprovechaban para apuñalar a judíos y matar a los judíos. Entonces, este es el clima realmente de rivalidad que existe en los tiempos de Jesús, que se ha venido gestando por 4 siglos. Mire lo que le dijo Jesús a la mujer. Si supieras el don de Dios y quién es el que te pide agua, tú le pedirías y él te daría agua de vida. Cuando la conversación comenzó, ella tenía el agua y Jesús tenía sed, pero cuando la conversación se desarrolla, ella tenía sed y Jesús tenía el agua. En el Antiguo Testamento, el agua se usa como metáfora de purificación, de limpieza espiritual. De hecho, el mismo Dios Padre utiliza un título para sí mismo del agua viva. En Jeremías 2:13, porque 2 males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Y ahora viene Cristo en el Nuevo Testamento y dice, yo soy esa agua de vida, yo doy esa agua de vida. El mismo título que el Padre está usando en el Antiguo Testamento. Le dice a la mujer, ¿de dónde tienes el agua? ¿Acaso eres tú mayor que Jacob? Es risible, ¿no? Eres tú mayor que Jacob. Cristo le pudo haber dicho, yo creé a Jacob en el vientre de su madre. Yo soy Dios. Pero esta mujer no creía que este extranjero, que este extraño, al que ella nunca había visto, es la primera vez que lo ve, pueda ser mayor que Jacob. Pero sí lo es. 2 cosas hay que aclarar acá. Número 1, que a diferencia de Jacob que necesitaba construir un pozo, Jesús mismo era el agua de vida. Número 2, que sí, Jesús era mayor que Jacob, porque Jacob fue un hombre y Cristo es Dios. Dice el texto, cualquiera que bebe de esta agua volverá a tener sed, pero el que bebe del agua que le daré no tendrá sed jamás. El pozo del agua de Jacob quitaba la sed física por un rato, pero al rato volvías a tener sed. El agua que Jesús estaba ofreciendo era un agua espiritual que iba a quitar la sed y la ansiedad que produce vivir en un mundo caído, vivir en un mundo de pecado. Tú puedes saciarte en algunas cosas del mundo y tratar de ser feliz a la manera del mundo y nunca se te quitará la sed espiritual. Porque la sed espiritual solamente Dios la puede quitar, hermanos, por medio de Jesucristo, la sed del alma. No sé si alguna vez alguien acá ha sentido la sed del alma. Es ansiedad, aflicción de espíritu, vanidad de vanidades, insatisfacción, miedo por el futuro, pánico y terror extenuante por la muerte. ¿Sabe usted que una de las cosas a las que más le teme el hombre es a la muerte? Es uno de los pánicos más terribles que puede experimentar un hombre. Sin embargo, Jesús dijo que el que está en él, aunque esté muerto, vivirá y tendrá vida eterna. Salomón, ya viejo, en el libro de Eclesiastés llegó a una conclusión después de haberse dado banquetes, mujeres, todos los vinos, disertaciones, proverbios, poemas, construcciones, caballos, oro, plata. Para concluir su libro, ya viejo, dijo, el resumen de todo es temer a Dios. Temer a Dios. Dice la mujer, Señor, dame de esa agua. Estaba perdida. La mujer se sentía perdida. Estoy perdida.
necesito esa agua que tú me estás ofreciendo. Me estás ofreciendo un agua de vida eterna. Yo la quiero, yo la necesito. Pero antes necesitaba entender dos cosas antes de que Jesús le diera el agua. Primero, entender la realidad de su pecado. Y segundo, saber quién era la persona con quien estaba hablando. Necesitaba primero entender la realidad de su pecado, la gravedad de su pecado. Y una vez que eso le fuera revelado, entender con quién estoy hablando. Y eso es el escenario que sigue, que es la convicción, verso 16 al 19. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que eres profeta. ¿Ustedes creen que Jesús sabía todo de ella? Claro que sí. Le dice, ve, llama a tu marido porque quiere sacar lo que hay en el corazón de ella. Y era necesario, entonces, llevarla al arrepentimiento para poderle dar la salvación. Ella tenía que arrepentirse de su pecado. Esta petición simple, ve, llama a tu marido, expuso eso, expuso su pecado. Jesús está dando esta instrucción precisa, es quirúrgica, y le está diciendo, ve, llama a tu marido, porque ahí es donde va a comenzar a escudriñar el corazón de ella y el problema de ella, que consiste prácticamente en esta inmoralidad de haber sido una mujer que había estado con muchos maridos. Quien tiene de verdad, hermanos, sed de Dios, no tendrá problemas en confesar su pecado, en abandonar sus malos caminos. En las Escrituras no existe salvación sin arrepentimiento. El arrepentimiento genuino siempre tiene como resultado el alejamiento del pecado. Por sus frutos los conoceréis. Mucha gente profesa ser cristiano, simplemente observa sus frutos. ¿Se está alejando del pecado y caminando hacia Dios? Es probable que es cristiano. Dice ser cristiano y camina hacia el pecado, eso es una muy mala señal. Dice la mujer como victoriosa, ¿no? Su expresión, no tengo marido. No estaba mintiendo, porque no tenía marido. Había tenido muchos hombres, pero tampoco está diciendo la verdad. Está tratando como de salirse por la tangente diciendo, bueno, espero que por aquí se distorsione la conversación y cambiemos de tema. No está mintiendo, pero tampoco está diciendo la verdad. Pero Jesús le quita la máscara. Y aquí hay una nota aclaratoria para todos aquellos que viven en unión libre. Y es que Jesús le dice, bien has dicho, y con el que vives tampoco es tu marido. ¿Y sabe qué está diciendo aquí Cristo? Está diciendo que ante Dios ninguna unión libre es vista como matrimonio. Eso es lo que está diciendo. Está diciendo Cristo prácticamente que en la Biblia el matrimonio es un pacto público, serio, formal, legal entre un hombre y una mujer con la bendición de Dios. Eso es lo que le está diciendo. Jesús sabe, has tenido 5, vives con otro y con el que vives tampoco es tu marido, porque la unión libre no es matrimonio. Es más, esa expresión de unión libre es un error. El que vive en unión libre no está en unión libre, está en unión atado al pecado. Cuando le descubre toda la verdad, ella dice, Señor, me parece que eres profeta. Está diciendo, lo que me has dicho es exacto, es preciso, me has revelado lo que hay en mi corazón. Y por lo tanto, hasta este punto, ella se consideraba no merecedora del agua de vida. ¿Se acuerda que pidió? Dame de esa agua. Ok, ya te demostré tu pecado. Y en este punto ella dice, no soy digna de esa agua de vida que yo estoy pidiendo. Pero ¿qué pasa? Mire la misericordia de Dios y entramos a nuestro último escenario, que es el Cristo, la revelación del Mesías. Vamos a leer del verso 20 al 26. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren.
Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Marque esto. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Yo soy. Wow, sí, imagina, hermano, el impacto de esta declaración. Se lee fácil, pero es algo tremendo. Se había esperado 1500 años que alguien dijera, yo soy. Y aunque habían habido un montón de falsos mesías, inclusive en los 400 años de silencio, ninguno había llenado los requisitos del Antiguo Testamento que yo le leí a usted. Este sí era el Mesías. Y la pregunta de la mujer es, ¿dónde debemos adorar? ¿Aquí o en Jerusalén? Está convicta por su pecado. Está diciendo, necesito perdón. ¿Dónde me encuentro con Dios? Guíame. Dime a qué lugar tengo que ir para encontrarme con Dios, para adorarlo por su gracia, por su salvación, por su perdón. Y pone en disputa esta situación aquí o en Jerusalén, porque geográficamente había esta disputa entre samaritanos y judíos. Los judíos decían no, solo en Jerusalén. Los samaritanos decían no, solo en el monte Gerizim, era donde ellos adoraban, en Samaria. Y había esta controversia entre ellos. Y mire lo que Cristo le dijo, ni aquí ni en Jerusalén. Le está diciendo Cristo, en realidad la verdadera adoración no tiene que ver con un lugar geográfico. Es tan poderoso lo que dice Cristo aquí que 40 años después ambos lugares son destruidos. Ambos lugares son destruidos. No te preocupes geográficamente, le está diciendo. Jesús sabe, en 40 años vendrá el Roma y destruirá Jerusalén y destruirá también donde ustedes adoran. Así que no te preocupes por el lugar, preocúpate por la actitud, preocúpate por abandonar esta vida de pecado que es la que tú llevas, esta vida de inmoralidad que es la que tú llevas. Vosotros adoráis lo que no sabéis, le dijo el Señor, nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. Y mucha gente se agarra de este verso para decir, ya ven, hay que ser judíos. No, señores y señoras, siento decepcionarlos. El judaísmo nunca ha salvado a nadie ni lo hará jamás porque en el judaísmo no hay salvación. ¿Qué pasa entonces? ¿Qué está diciendo Cristo? Que de los judíos viene la salvación. Bueno, en primer lugar, tenemos que entender esta situación de que aquí no ha entrado en rigor el nuevo pacto. El nuevo pacto entra en rigor cuando Cristo muere en la cruz. Y por lo tanto el lugar de adoración pues no importa, ¿no? Sino la naturaleza de la adoración. ¿Okay? Hay un sentido doble en esta expresión que la salvación viene de los judíos. Primero, la revelación de salvación se le dio primero ¿a quién? A los judíos. ¿Okay? Ellos desde los tiempos de Moisés tuvieron la ley, tuvieron la revelación de la salvación. En el segundo sentido también que se debe de entender es que el que es la fuente de la salvación, que es Jesucristo, es que es un judío. ¿Okay? No tiene que ver entonces con convertirse al judaísmo o tratar de guardar la ley. La Biblia llama a las personas que de repente están en el cristianismo y de repente dicen, no, pues ya entendí que tengo que guardar la ley. La Biblia lo figura con la siguiente escena, agarrar un yugo y ponértelo en la nuca. Eso es lo que la Biblia dice que está haciendo una persona cuando trata de guardar, según la Torá, según ellos. ¿Okay? Entonces es bien importante, hermanos, que entendamos aquí que esto lo que quiere decir es que en primer lugar la salvación se le reveló a los judíos cientos de años antes que a los gentiles porque tenían los oráculos de Dios, la palabra de Dios, y también porque Cristo, que es el autor de nuestra salvación, autor y consumador de nuestra salvación, ¿es qué? Judío. Mas la hora viene y la hora es en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. En el nuevo pacto no importa entonces el lugar, sino la naturaleza de nuestra adoración. Mire lo que dice la samaritana para terminar. Cuando venga el Mesías, Él nos declarará todas las cosas. Y Jesús le responde, yo soy el que habla contigo. Si usted se recuerda, hermano, unos 2 temas atrás, vimos una conversación de Jesús con un personaje muy importante del Sanedrín judío que era Nicodemo. Y Jesús no le dijo que él era el Mesías. Y la pregunta sería, ¿por qué no se lo dijo?
siendo que el contraste entre ellos es muy grande. Por ejemplo, él era hombre, ella mujer. Sabemos que en el contexto del siglo I la mujer era menospreciada. Él era rico, ella era una mujer pobre. Él era un judío religioso y muy devoto, y ella era una samaritana inmoral. Él era un teólogo erudito, ella era una mujer campesina sin educación. Él era un miembro de la élite judía, de la sociedad judía, y ella era considerada en Samaria una escoria de la sociedad samaritana. Era una mujer que hasta evitaba ser vista públicamente porque precisamente era presa del desprecio de las demás personas. ¿Y cuál es la respuesta a esta pregunta? Pues sobre por qué Jesucristo se reveló a ella y no a Nicodemo. Y la respuesta es bien hermosa, hermano, porque la respuesta nos beneficia a nosotros que somos gentiles. Y es que en asuntos de salvación el Señor no hace la más mínima excepción de personas. La misma entrada que pudiera tener cualquier judío, por muy moral que fuera en los tiempos de Jesús, era la misma entrada que tenía cualquier gentil, porque era por la fe en Jesucristo. El amor de Dios trasciende las barreras de raza, de cultura, de etnicidad, de tradición. El amor de Dios es algo, hermano, que no hace acepción de personas en cuanto a salvación se refiere. Sin embargo, hermanos, quiero cerrar con este comentario, y es que aunque el foco de este tema no es exaltar la inmoralidad o sacar a luz la inmoralidad de la samaritana, sino la deidad de Cristo, el que Él era el Mesías, quiero hacer un llamado a que todos nosotros, hermanos, vivamos vidas morales y agradables a Dios. Porque como decía yo hoy en el discipulado, que no hay felicidad aparte de la buena moralidad. Eso está comprobado. El que hace fraude, el que roba, el que adultera, el que miente, el que es adicto, el que es una persona, hermano, con secretos en su corazón de cosas que hace cuando está solas o vicios. La inmoralidad nunca lleva a una persona a la verdadera felicidad. Eso está comprobado. ¿Okay? Cuando nosotros alineamos nuestra vida a la voluntad de Dios y comenzamos a hacer la voluntad de Dios, es que realmente comenzamos a vivir en esta tierra para hacer el propósito de Dios. Y vamos a comenzar a sentirnos entonces realizados con lo que estamos haciendo en esta tierra. Esta mujer se convierte, los eruditos dicen que esta mujer se convierte. Esta mujer, en el tema que viene, vamos a ver todo lo que hizo. Se va y comienza a predicar y a enseñar de Cristo a toda la ciudad. Mucha gente viene, oyen a Cristo, después le dicen a la mujer, ya no creemos solo por lo que tú dices, sino por lo que Él dice. Una obra maravillosa que Dios hizo en su vida. Una cita divina que había sido orquestada desde antes de la fundación del mundo, donde ella fue, reconoció su pecado, reconoció que necesitaba adorar a Dios, escuche, en espíritu y verdad como Cristo se lo enseñó, y no detrás de la religión. Y ese es el mensaje para nosotros hoy también. Adoremos a Dios en espíritu y en verdad. No hay felicidad aparte de la moralidad, y solo en Cristo, hermano, podemos tener salvación y vida eterna. Vamos a orar. Comparte, suscríbete, dale like. Gracias por tu sintonía. Hasta la próxima. Bendiciones.